bien, después de haber descubierto libros hechos por niñas, de haber comentado una obra preciosa que contiene esta cajita de Carolina Álvarez, tenemos también que pedirles a ustedes un favor, y es que nosotros hemos estado descubriendo que hay gente que no sabemos por qué motivo se ha dedicado a decir mentiras sobre Simón Bolívar en nombre de Páez y en nombre de otras personas, no sabemos por qué. Nuestro libertador, que tanto hizo por Venezuela y por toda nuestra América y es admirado en el mundo desde hace tantos años, está siendo ofendido con mentiras. Entonces yo le pedí a él, que sabe tanto, que ha leído tanto, que nos explicara qué es la situación, qué es lo que pasa, y también que tu papá nos diga qué es lo que está pasando, para que ustedes, cuando les llegue eso, que seguramente les va a llegar por las redes, ustedes tengan argumentos, es decir, tengan razones para decirle a la gente: no, eso es mentira, porque yo supe esto y aquello. ¿Qué es lo que está pasando? Me alarma ver como una campaña en la que también participan venezolanos denostando la figura de Simón Bolívar. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, hay una guerra hacia ese hombre que intentó y trazó en Angostura un modelo distinto al Estado liberal burgués, a otra forma de entender la vida más humana, esa forma de enaltecer, enaltecer la convivencia, el amor a la humanidad, un gobierno que dé la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Por eso han surgido personas como Pablo Victoria Vilches en Colombia, Evelio Rosero, que están escribiendo libros, que están haciendo una campaña terrible. En el caso de Rosero, hasta el Premio Nacional de Literatura le dieron en Colombia por un libro llamado La carroza de Bolívar. Es decir, es desastroso la campaña que hay, pero si uno se pone a analizar, esa campaña nace realmente en la década de los 70, cuando Rudolf Atkin, un norteamericano, llegó a este país y a muchos países de Latinoamérica para tratar de cambiar los programas de estudio, y es cuando desaparece la historia de Latinoamérica de los programas de estudio, es cuando se separan matemática de física, se separa literatura de filosofía, sociología de antropología, es decir, una cantidad de segmentación del saber con la finalidad de que el estudiante, el joven, cada vez se hiciera más global, entre comillas, apartándose de sus raíces, de su identidad cultural. Que es algo que se revirtió de alguna manera con Colección Bicentenario, de la que tú fuiste parte también, porque claro, todo tiene relación con todo en Colección Bicentenario, y volvimos a vernos desde nuestros propios puntos de vista. Es así, ¿verdad? Era lo que se pretendía hacer. Cuando América Bracho nos dio la primera clase sobre cómo debían hacerse los libros de texto, tenía una claridad meridiana, bolivariana, de cómo tenía que ser esa concepción editorial. Entonces, fíjense, hay también otra profesora muy importante, Minelia Villalba de Ledesma, que es parte del equipo de la librería mediática, porque ella cada programa lo ve de arriba abajo y después opina y nos va diciendo lo que está bien, lo que a ella le parece que se puede mejorar. Y ella también dice, para que ustedes también lo comenten en clase con las amiguitas, que nosotros hablamos el español de Venezuela, que nosotros no hablamos castellano, sino el español como se habla en Venezuela. Ustedes han notado, ¿verdad? Y eso se los quiero preguntar antes de que continuemos. Ustedes han notado que cada país tiene como su acento, y cada región, los peruanos hablan de una forma, los argentinos de otra, los chilenos de otra, los mexicanos de otra. ¿Se han dado cuenta? Y tú, que tienes tu canal de YouTube y que estás haciendo libros, tienes que sentirte muy orgullosa de que tú hablas el español de Venezuela, que nosotros lo hablamos con una forma diferente. Tú también lo has notado, ¿verdad? Sí. Entonces, sigamos entonces abundando en eso. Hay algo así como una Fundación Páez o algo así, que fue lo que más me horrorizó, en la que venezolanos denostan de Bolívar de una manera monstruosa, acompañados de colombianos. Es una campaña internacional con fines geopolíticos dirigida desde los Estados Unidos a acabar con Bolívar como símbolo. Bolívar es un símbolo de la emancipación, de la unidad latinoamericana, de la esperanza de los pueblos latinoamericanos. Y ese símbolo
en su primer momento fue denostado por Estados Unidos y por las oligarquías. Por eso fue que surgieron dos pensadores muy importantes, Simón Rodríguez, que escribió La defensa del libertador, precisamente por los ataques terribles contra la figura del libertador, en ese importante libro que hoy debemos leer más que nunca. Y hay un segundo libro del cual se habla muy poco, cuyo autor es José Ignacio Abreu Elima, se llama, un luchador brasileño que participó en la batalla de Carabobo, que por cierto recibió un lanzazo en la batalla de Carabobo, y que escribió 2 tomos en defensa de Bolívar. 2 tomos que, por cierto, sería importante que nosotros publicáramos nuevamente. Siempre que ha aparecido el mensaje de Bolívar, aparecen los enemigos de Bolívar. Pero los enemigos no solamente los enemigos regionales, sino los enemigos extranjeros. En aquella época, en tiempos de Bolívar, existían todos los embajadores. El señor llamado William Tudor, que fue embajador de Estados Unidos en Perú entre el año 1824 y 1828, lo llamaba el peligroso loco del sur. Y decía que Bolívar era un sambo al frente de un ejército de negros, porque el proyecto de Bolívar es un proyecto diametralmente opuesto al proyecto de los Estados Unidos. Mientras el proyecto de Bolívar hablaba de la liberación de los esclavos, en los Estados Unidos se hablaba de promover la esclavitud. Mientras en Venezuela Bolívar hablaba de garantizar la unidad latinoamericana, en los Estados Unidos estaban luchando contra la unidad latinoamericana. Y mientras en Venezuela hablábamos con Bolívar al frente de la soberanía y de la independencia, en los Estados Unidos estaban trabajando por socavar esta soberanía, esta independencia. Eso no es nuevo, solo que ahora se está haciendo de una manera muy inteligente a nivel internacional, y frente a esa campaña nosotros tenemos que ser muy firmes como Estado. Incluso el programa esa de televisión, la serie esa de televisión sobre Bolívar, es una serie que tiene un discurso en contra de los venezolanos. Si ustedes se dan cuenta... La serie hecha en Colombia. La serie hecha en Colombia, pues que nada que venga de Colombia, del Estado santanderista colombiano, puede tener un discurso neutro. El objetivo es acabar con el símbolo de Bolívar para acabar con todo aquel pueblo que quiere tener a Bolívar como centro de su atención. En este caso, nosotros creemos que es importante que en las escuelas, en las universidades, retomemos el símbolo de Bolívar, que Bolívar no sea un recuerdo, sino que Bolívar esté siempre presente en nuestras luchas, en nuestros libros, que esté verdaderamente vivo, y desde el trabajo con las niñas y los niños, que nuestras niñas, nuestras maravillosas niñas, hagan de Bolívar un compañero de vida cotidiano. Si nosotros logramos otra vez poner a Bolívar al frente, nosotros estaremos haciendo un gran trabajo por toda América Latina. Si acabamos con el símbolo Bolívar, estamos contribuyendo a crear eso que los Estados Unidos llaman estado forajido, porque un estado forajido es un estado que no tiene un dirigente simbólico, y el dirigente simbólico en toda América Latina es Simón Bolívar. Por eso es que están haciendo tantos esfuerzos en el mundo entero, sobre todo en los Estados Unidos. Es un triángulo Estados Unidos, España, Colombia, que tiene como propósito acabar con Bolívar. Nuestro trabajo como docentes, como Estado. Y ellas como niñas estudiantes y lectoras. Y en las escuelas debe haber un programa. Yo invito a que hagamos un programa serio destinado a formar a nuestras docentes, porque si no le damos la información básica a nuestros docentes, no podrán ellos formar a los niños. Si no le damos la información básica a los padres, a los representantes, seguiremos siendo víctimas de la ignorancia, y ya sabemos lo que dijo Bolívar, claro, que nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Sí, Isidoro hace unos 4 años hizo una conferencia muy hermosa en la que los refería quizás también a ustedes y sus libros, y unos libros escritos en Colombia, de la relación entre Bolívar y Santander, y de cómo esto venía siendo un camino histórico que había que estudiar y entender. Bueno, yo me pregunto y te pregunto, si como madre, como docente, como persona que se preocupa por todos estos temas y que ellas estén bien informadas, si te parece que esto es para las edades de ellas, si es complicado, o si ustedes ya han trabajado este tema con ellos en casa, si crees que otros padres, otros maestros pueden hacerlo también. No, para nada complicado. Los niños tienen mucha capacidad para absorber todo lo que uno les diga. Y qué más importante que nuestra identidad como venezolanos, Simón Bolívar, pues Sucre, todos los libertadores, para ir formando pues, qué nos identifica y que las raíces nuestras, ¿no?
De Que hecho, no, que ustedes, no. me contaba tu esposo que ustedes dan conferencias, hacen talleres y con ellas también trabajan en la casa esos temas. No es algo que para un niño Para ella no es esté ajeno. extraño. No, para ellas no es extraño. En estos días sacamos un libro le mandaron un trabajo de Sucre y sacamos un librito y Fabiana en un momentico se lo leyó, súper interesada. Les atrae mucho la historia y siempre es bueno eso, no estar, siempre es bueno saber el arraigo, de dónde uno viene, qué es lo que hay detrás de uno, ¿no? Ustedes tienen ese deber, ustedes tienen el deber de conocer la historia de Bolívar. Imagínense con eso, con ese papá y ese padrino que saben tanto, preguntarle quién fue su profesor, preguntarle cómo fue cuando era niño, cómo llegó a ser la gran persona que fue y defender la memoria de Bolívar. Es una responsabilidad de ustedes que están tan cerca de personas que saben tanto. Entonces, yo quisiera que ustedes hicieran esa reflexión, ese pensamiento y más adelante volviéramos a hacer otro programa en el que ustedes me contaran qué pensaron después en bastantes meses, qué pensaron de todo esto que hemos conversado. Quedamos así para otro programa. No es complicado, ¿verdad? Porque los niños entienden mucho más de lo que los adultos creen. Quedamos así. Quedamos comprometidas a que vamos a hacer un programa sobre Bolívar y los niños. ¿Sí? Bueno, entonces los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa y no olviden, descarguen el libro que hoy presentamos en el blog de tvlecturas.wordpress.com. Visiten los blogs que ella está construyendo con ayuda de su mamá, su canal de YouTube. Están gozando, produciendo medios de comunicación y reiteramos, a ver si alguien se anima a publicar ese bello libro en papel, porque lo merece. Es un libro precioso, nos ha gustado mucho, lo hemos leído y releído y creemos que aparte de estar en una pantalla de un celular o de una tableta, merece estar así en las manos de los lectores. Hasta el próximo programa. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Conversando con Jimena. Estamos aquí en la biblioteca de mi abuelito y qué mejor forma de hacerlo, invitándolos a que busquemos unos libros para nosotros volar en nuestra imaginación, qué nos traen los libros, y les voy a indicar unos libros, a recomendar unos libros para que nosotros los leamos. El Quijote de los niños. Este libro me encanta mucho porque este libro nos motiva. A mí me da mucha risa porque Don Quijote se cae de su caballo y luego se levanta y sigue. Y si no los tienen, búsquenlos por internet o se los prestan a algún familiar o a algún amigo que lo tenga. Tengo El País de la Lectura. Este libro tiene muchísimos cuentos. Como ven, es muy pesado. Tiene muchos cuentos. Tiene el cuento de Hansel y Gretel. Tiene un cuento que yo leí que es de unos fantasmas que se van a otro planeta y ya cuando van a ver ya nada les da miedo. Y por último tengo este libro que también me gusta mucho, que acabo de estar leyéndolo. El blog de la niña que soy. El blog de la niña que soy trata de ella, es como su diario. Ella explica qué es lo que le ha pasado
y por eso se llama así, el blanco de la niña que soy. Bueno, mis amiguitos, los espero en una próxima entrega de Conversando con Jimena. Superando mi límite. Y los primeros 4 poemas fueron los que más me aliviaron, los que más me tranquilizaron, los que me pusieron muy feliz. ¿A qué edad comenzaste a escribir? Creo que a los 5 o 4 años. ¿Cómo se llamó tu primer poema? Río Bonito. Río Bonito, ¿te acuerdas? ¿Y cada cuánto escribes? ¿Escribes siempre? Algunos días no, algunos días sí. Pero sí escribo mucho. Y lees, porque también... Y leo para que me den ideas y escriba. Ok, algo así como un automatismo allí. ¿Cuáles son tus autores favoritos? Sería Gustavo Pereira, ¿Te gustan? Ramón Palomares y Luis Alberto Crespo. ¿Te gustan mucho? Qué bonito. ¿Qué haces con tus poemas? Los guardas y los cuidas mucho, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Para poder que mi hermano pequeño los lea de más grande, le enseño a leer. Qué bonito. Y los ilustras también. Están todos ilustrados, ¿cierto? Sí, todos. Ok. O sea que tú combinas el dibujo con la escritura. Yo hago el dibujo que parezca a la escritura. O sea, que sea igual a la escritura. Es como que si te enseñen cómo es el poema con una ilustración. La montaña de gemas. Ya sabemos con Miguel Vicente que los ríos nacen y son distintos cada día. Así que para descubrir un río hay que amanecer y mirarlo por primera vez. Y esto le pasó a Patacaliente. Le soleil